El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Bienvenidos, amigas y amigos, amantes del cine, a Cine Club UDC Radio, con su profesor Ricardo Chica, de aquí de la Universidad de Cartagena. Bienvenidos entonces, cineclubistas, a un tema que me parece que ha sido crucial en la historia del público de esta querida ciudad, como es el cine de Hong Kong, el cine de China, el cine de Bruce Lee. Bienvenidos una vez más a Cine Club UDC Radio. Muy bien, tenemos que las películas de Hong Kong fueron bastante populares en Cartagena en los años 70. Era patente la moda del Kung Fu en la vida barrial, en especial porque todavía en los años 70 existían esta red de cines que nosotros encontrábamos en barrios como El Bosque, La Quinta, El Camino del Medio, Todo Torices, Daniel Lemaitre, Olaya. En Olaya, por ejemplo, encontrábamos el cine Caimán, o encontrábamos entre Torices y Daniel Lemaitre El Dorado o el Variedades, o en El Bosque el cine Miriam, en el Pie de la Popa puesto el cine Miramar, o también estaba por supuesto el Granada. En La Quinta, el proverbial e inolvidable cine colonial. Y esto sin contar pues los cines que estaban en Getsemaní, o por ejemplo el cine Blas de Lezo, por supuesto, es muy importante, y los cines Rialto, todos estos cines que estaban en la calle Larga. Y bueno, y por supuesto los cines con un corte mucho más moderno, porque los que les he mencionado se caracterizaban, como muchos de mi generación lo tienen claro, su memoria, se caracterizaban porque no tenían techo. Estos cines entonces proyectaban a partir de las 6:30 de la tarde las películas, porque por supuesto se necesitaba la oscuridad, y uno de esos cines, quizás que marca a una generación anterior a la mía, porque yo soy más setentero y ochentero, tiene que ver con el circoteatro, y es un cine que viene funcionando al menos desde los años 30. Entonces, ya para los años 70, pues regresando y un poco para conectar con el tema que hoy nos convoca, tenemos pues que la moda del Kung Fu era patente en esa vida barrial en virtud de estos cines barriales. Con esto quiero decirles que todavía en los años 70 era muy difícil que en los sectores populares la gente tuviera televisión. Tener un aparato de televisión implicaba casi siempre comprarlo en San Andresito, mandarlo a través de San Andresito, o de repente uno tenía algún familiar o un vecino que era marinero, que a lo mejor trabajaba en la flota mercante Gran Colombiana, una cosa así, y te traía un televisor que tú le encargabas, o lo mandabas a través de Panamá o de Maicao. Entonces eran unos televisores grandísimos, pipones de blanco a color blanco y negro, y no todo el mundo tenía un televisor. Es decir, en la calle a lo mejor habían 2 o 3 televisores, y de repente cuando había un evento muy importante, por ejemplo el final de una telenovela venezolana, o una pelea de boxeo de Pambelé internacional, entonces se sacaban los televisores a las terrazas para que la gente pudiera disfrutar de ese evento. Por lo tanto, como eso era tan esporádico, ¿verdad?, y el televisor pertenece más a un ámbito privado, el cine se constituía entonces en la vida barrial una especie de televisión colectiva, una especie de espacio donde la gente del barrio compartía un momento muy especial con todas las familias, todas las personas y todos los actores barriales. Entonces es muy importante tener en cuenta que la moda se compartía. La moda entonces
era masificada, ¿no? Al contrario de lo que pasa hoy, que uno entra a un salón de clases de la Universidad de Cartagena o de cualquier universidad y ve como que diversas manifestaciones de la moda. Bueno, en los 70 no era tan así, había más homogenización, había más pistas que igualaban a todo el mundo, pistas de la moda que igualaban a todo el mundo, y todo esto se lo debemos en buena medida a ese ámbito que se formaba en los cines y que los filmes venidos de Hong Kong marcaron entonces una época. Escuchas Cine Club UDC Radio. Bien, regresamos aquí con Cine Club UDC Radio con el tema de las películas de Hong Kong, las películas chinas aquí en Cartagena de los años 70. Bien, hablábamos de héroes fílmicos como Bruce Lee, a partir del cual, a partir de sus actividades en la cultura de artes marciales, tenemos que eso sirvió como un referente para que los jóvenes de Cartagena improvisaran gimnasios de artes marciales en los patios. Esto es bien interesante porque la gente aprendió el manejo de ciertas armas como los chacos. Entonces era común que de repente un muchacho del barrio aprendiera a manejar estos dos palos que estaban unidos por una cadena y que era de difícil manejo porque tú mismo te podías pegar tu porrazo por la cabeza en virtud de ese manejo tan complicado. Entonces aparecieron poco a poco las escuelas de la disciplina y abundaban los afiches, las camisetas y la ropa con motivos del Kung Fu. Y también pues aquí hay que hablar un poco de la música disco que comenzaba a despuntar en aquella época y aparecieron ciertas piezas, ciertas canciones con estos gritos de guerras asiáticos, ¿no? Entonces es clave cómo todo, tanto películas como la moda, como la práctica del Kung Fu en Cartagena, como la música, van creando ese ámbito de estilo de vida que se fue imponiendo poco a poco en los barrios y especialmente en los jóvenes que vivían en esos barrios en Cartagena. Escuchemos entonces un poquito de música de aquella época. Muy bien, entonces acabamos de escuchar a Carl Douglas, un cantante jamaiquino que en el año de 1974 pega este hit y que en Cartagena pegó durísimo porque se escuchaba hasta en los pick-ups. Kung Fu Fighting, la pelea de Kung Fu. Yo me acuerdo claramente que la gente bailaba los nalgazos. Y estamos hablando entonces, lo repito, de una serie de prácticas culturales que dan cuenta de esta moda del Kung Fu y que tenía como referente el cine asiático. Bien, el cine industrial chino aparece en un contexto convulsionado por las invasiones japonesas. Estamos hablando por allá de 1949, con la revolución china. Todos nosotros sabemos pues que en virtud de esas invasiones que Japón hizo a lo largo de la primera mitad del siglo XX a China, se desarrolló una resistencia local, y por supuesto cuando vienen las dinámicas de resistencia aparecen estas manifestaciones de identidad y todo lo que tiene que ver con las artes marciales se constituyeron en ese referente de identidad tan importante. También tiene que ver mucho la incidencia del Imperio Británico en China, es decir, esto provocó una fuerte también resistencia y por supuesto los chinos en buena medida se fueron refugiando en su propia cultura. Entonces, de otra parte, en ese mismo año de 1949 aparece la primera película industrial de artes marciales. Esa película se llamaba La verdadera historia de Wang Fei Hong. Esta película tuvo 75 versiones constituyéndose en la serie fílmica más larga de la historia. Es que estamos hablando de un héroe no solamente nacional, sino de una raigambre popular profunda en el devenir del pueblo chino, y estamos hablando de un héroe
como puede ser un héroe de la resistencia, como puede ser, digámoslo así, en Occidente, Robin Hood. Entonces, se trata de un héroe popular chino de principios del siglo XX y que en ese entonces, en el año de 1949, fue interpretado por el actor Wang Tok-hin. Allí no es clara, en esa película, en esas primeras versiones, no es clara la relevancia de la coreografía de las artes marciales. Más bien en los años 60, el cine se va trasladando por efectos de esta misma revolución china hacia Hong Kong, que nosotros sabemos que estuvo bajo el dominio inglés hasta el año 2000. Allí, entonces, los directores echaron mano del teatro, el circo y la ópera china, que es lo que finalmente nosotros terminamos viendo en los cines de Cartagena. Todo un espectáculo, no solamente de las patadas voladoras, no solamente de las llaves, no solamente de las estrategias y las tácticas de pelea y de esa coreografía marcial que nos asombraba muchísimo en aquella época, sino que también estamos viendo pistas y aspectos que tienen que ver con el teatro chino, con el circo chino, la ópera china. Entonces es bien interesante lo que vimos aquí en Cartagena a finales de los años 70 de los años 60 que comienzan a llegar estas películas a los teatros barriales. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Regresamos aquí a Cineclub UDC Radio, donde estamos tratando el tema de la incidencia del cine chino, el cine de karateka, el cine de kung fu en el público de Cartagena en los años 70. Estamos aquí con este tema que en verdad tuvo una incidencia extraordinaria en todo lo que es el estilo de vida, la moda y ciertas prácticas populares de aquella época. Entonces veníamos hablando que hay un traslado de la producción de este tipo de cine, ¿sí?, de la China continental hacia la isla de Hong Kong, y ahí en los años 60 hay un florecimiento muy importante con respecto a este tipo de películas, porque se producen más o menos al año unas 100 películas que se comienzan a distribuir por el mundo entero y que llegan aquí a los cines barriales de Cartagena. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que todo esto está mezclado con las artes marciales y que constituyó una de las primeras películas que yo me vi en mi vida, precisamente por allá en 1973, cuando en el cine Miriam, que era un cine que quedaba en la carretera del Bosque, justo antes de llegar del ancianato de San Pedro. Allí quedaba el cine Miriam, le cabían más o menos unas 1.200 personas, y es allí cuando a principios de los años 70 veo la película El Regreso del Dragón con Bruce Lee. Escuchas Cineclub UDC Radio. Bueno, estamos aquí en UDC Radio. Estamos hablando de Bruce Lee, su película Regreso del Dragón. Es una película que llega entonces a Cartagena, que tiene tremendo impacto en la juventud y en la niñez de aquella época. Y encontramos que el maestro de las coreografías de Bruce Lee en aquella época era, y es todavía, porque todavía trabaja, este maestro coreográfico se llamaba Lew Carl Leung. Es un señor que es director y también es actor. Entonces, ¿qué pasa? Que con Bruce Lee, Lew Carl Leung encuentra a un sujeto que tiene un estilo único de pelea y que hizo una ruptura, y sobre todo se constituye en una leyenda que marcó generaciones hasta el día de hoy, porque el hombre muere a los 33 años de edad. Se considera que para entonces la industria de producción de películas chinas y películas de kung fu, películas de artes marciales del oriente,
cae estrepitosamente con la muerte de Bruce Lee. Comienza entonces una acción desesperada por querer reemplazarlo, y en virtud de eso aparecen muchos que quisieron imitarlo, pero nada, no podían. Esa crisis fue superada por Jackie Chan al interpretar de nuevo a Wang Fei-hung. Estamos hablando de una película importante de 1978 que se llama El mono borracho en el ojo del tigre. Estamos aquí en Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica esta tarde hablando de cine chino. Ricardo Chica Gelis está presentando Cine Club UDC Radio. Regresamos a Cine Club UDC Radio hablando del impacto del cine chino en el estilo de vida de la gente en Cartagena. Bien, entonces nosotros encontramos que en la película El mono borracho en el ojo del tigre de 1978 con Jackie Chan, hay una suerte de comedia y hay una suerte, es decir, se sacraliza este personaje héroe popular chino y se le da entonces un enfoque más que nada fársico, de farsa, de comedia, y allí hay una innovación dramática importantísima, porque es lo que hace, digámoslo así, un giro de fondo que logra diferenciar todo el legado que dejó Bruce Lee. Entonces es muy importante. Más adelante, ya estamos hablando, si Bruce Lee marca los años 70, encontramos también a Jackie Chan, que marca los años 80, y en los años 90 aparece otro gran actor, gran referente de las artes marciales con gran éxito en Hollywood, como es Jet Li, quien interpreta al mismo héroe popular chino Wang Fei-hung. Y estamos hablando de una película que se llama Érase una vez en China, de 1991. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio, hablando del impacto del cine chino en la población de Cartagena en los años 70, en los años 80. Entonces, en un principio, hicimos referencia a una serie de pistas, a una serie de ofertas culturales que llegaron de la mano del cine chino, que se constituyó en una especie de eje estructurante, y de ahí se pegaron sobre todo canciones de música disco, como la que escuchamos, de Kung Fu Fighting, y encontramos también la aparición de las primeras escuelas, primero improvisadas y después un poco más formales, escuelas de artes marciales en Cartagena, y encontramos por supuesto la moda un poco también asiática, que la encontramos en la ropa que se ponen mujeres, y en los estilos, las formas de bailar. Y me parece que también hay que meter un aspecto importante. Es clave considerar la incidencia de la migración china en Cartagena. Chinos en Cartagena, migración china en Cartagena ha existido desde siempre. Estamos frente a un tema que es importante, que es relevante estudiar, investigar, porque se puede detectar claramente la migración china desde el siglo XIX en Cartagena. Y por supuesto sus actividades en la ciudad, que tienen que ver con lavanderías, con heladerías, con refresquerías y por supuesto con restaurantes. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que la cultura china tiene una incidencia que finalmente se ha mezclado, se ha fusionado y ha hecho convergencia con la gastronomía local. Entonces, pues Cartagena está salpicada de restaurantes chinos de comida asiática, y los encontramos en todos los estratos sociales, en toda la geografía urbana, ¿verdad? Entonces se trata de una manifestación que tenemos que reconocer, que no podemos desconocer, y que en aquella época, en los años 70 y 80, pues se constituyó
digámoslo así, en virtud de estas películas y que se puso de moda todos estos elementos de la cultura china, esta gastronomía también se reforzó. Esto se reforzó. Entonces, allí estamos hablando, pues, de la presencia de la migración china en Cartagena y que, por supuesto, en virtud de que somos un puerto y una ciudad multicultural, encontramos en los chinos unos aportes claves, unos aportes bien interesantes. Bien, siguiendo un poco la línea del tiempo, si relacionamos a Bruce Lee con los 70 y a Jackie Chan en los 80 y a Jet Li en los 90, por supuesto, tenemos que hablar ya en el presente siglo de un referente medular como es Matrix. La película Matrix de 1999, que tiene unas alucinantes secuencias de acción sin ningún antecedente y que fueron montados por el director de cine chino Yuen Hu Ping, quien dirigió también la primera película de Jackie Chan, es decir, la película de Mono Borracho. Bien, aquí estamos esta tarde hablando de este sabrosísimo tema como es el cine chino y su incidencia en la cultura popular de Cartagena. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Regresamos aquí en Cineclub UDC Radio con su profesor Ricardo Chica. Aquí estamos hablando sobre el cine chino y todas sus manifestaciones, todas sus ofertas culturales y que fueron asimiladas en la cultura cartagenera de los años 70. Bueno, vale la pena hacerles esta recomendación. Me parece que para conocer un poco más del tema, recomiendo el documental Cinema Hong Kong. Lo repito, Cinema Hong Kong. Ustedes ponen en YouTube Cinema Hong Kong y allí van a encontrar un extraordinario documental que va dando cuenta de las continuidades, las tensiones, los giros, las rupturas del devenir de la producción de este tipo de cine y cómo fue impactando en los distintos lugares del mundo, pero sobre todo cómo en Hollywood se dan cuenta, ¿sí?, de la importancia, de la fuerza estética y popular de este tipo de cine, y ellos son los que terminan canalizando y distribuyendo por todo el planeta esta oferta fílmica. Regresando a esta película que marca profundamente mi vida, estamos hablando de esta película de Bruce Lee, El regreso del dragón. Encontramos allí una secuencia memorable y que se desarrolla en el Coliseo Romano. Es la pelea final de la película. Es un combate a muerte entre Bruce Lee y Chuck Norris. Ricardo Chicagelis está presentando Cineclub UDC Radio. Bien, regresamos aquí a Cineclub UDC Radio. Estamos hablando de la incidencia del cine chino en el público de Cartagena, en especial en los años 70. Entonces hacíamos referencia a una escena importantísima en esta película El regreso del dragón, donde Bruce Lee desarrolla todo un combate con Chuck Norris, que en ese entonces ya había sido varias veces campeón mundial de artes marciales, y que en definitiva hay un fuerte componente étnico racial, porque pues todos sabemos que digámoslo así, el perfil de Chuck Norris, que es un blanco caucásico y que en este momento representa al villano en el marco de esta película, y que por el contrario Bruce Lee es un hombre sencillo, pequeñito, sí, y que tiene una habilidad y una destreza que contrasta, digámoslo así, con el poder y la contundencia que puede representar Chuck Norris, no tanto en su destreza para pelear, sino en su imponencia. Y bueno, por supuesto,
Es una pelea que dura en la película más o menos unos 12, 13 minutos y son de una intensidad tremenda. Y por supuesto, la muerte de Chuck Norris se constituye en una agonía larguísima de mucho sufrimiento, pero también de mucho alivio para el público, porque por fin aquel maldito villano fallece de una vez por todas gracias a este héroe popular que representa en esa película Bruce Lee. Sea entonces de paso también un homenaje a un referente importante como es Bruce Lee, que se constituyó todo un filósofo popular, un filósofo innovador y pensador, pues, en el modo como se difundió la cultura china por el mundo entero. Todo esto cabalgando por aquello que en la historia del cine se conoce como el Star System o el sistema de estrellas. Eso fue Bruce Lee, un sujeto, un actor que fue una de las estrellas más importantes y que además en su vida personal vino de menos a más. Estamos hablando de un señor que nace en San Francisco, de Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1940, pero que siempre fue muy orgulloso de su origen y de su raíz asiática, su raíz china. El hombre muere en Hong Kong, en China, el 20 de julio de 1973 a los 32 años. Entonces, es muy importante la incidencia que tuvo el cine chino con Bruce Lee a la cabeza, sobre todo en los años 70 aquí en Cartagena. Y pues también destacar que Bruce Lee fue un hombre fue una persona que siempre estuvo en contacto con la industria fílmica prácticamente desde que era un bebé. Cuando era niño también interpretó algunos papeles en cine, hasta cuando llega a la televisión en los años 60 y desarrolla el personaje de Kato en la serie esta de un superhéroe que se llamaba El Avispón Verde. Todo eso lo veíamos en televisión en los años 70, en los años 80, aquí en Cartagena. Pero por supuesto, cuando él va a Hong Kong, se convierte en esa leyenda viviente que repercute hasta el día de hoy. Amigas y amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado este ratico tan agradable y creo que tan trascendente, tan importante para la vida como es hablar y ver cine. Hasta pronto. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajeles. Técnica: Amílcar Bon Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajeles. Haz parte de este Cine Club. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.